y vamos a proceder a la última a cargo de Francisco Barbancho, que es el director de explotación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Cerrando el bloque, hablando de las tarifas de explotación de la propia Confederación, que los ponentes anteriores han ido citando y que ahora damos paso a don Francisco para que nos explique un poco, nos dé luz en este sentido. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a FEVAL la gentileza de invitarnos dentro del marco de la jornada técnica esta de Agroexpo. Actúo después de tres personas que representan el sector del riego desde el punto de vista del usuario. Y claro, aquí ahora nosotros vamos a hablar desde el punto de vista de la Administración. Entonces, la Administración no toma decisiones por sí misma. O sea, la Administración, las decisiones que toma las hace basadas en la legalidad. O sea, nosotros, nuestra capacidad de actuación pues es completamente diferente. Aquí se ha hablado, hay una reivindicación del tema de los fondos europeos. Claro, nosotros nos tenemos que sujetar a las instrucciones emanadas o bien de la legislación o bien de las instrucciones de interpretación de esa legislación. O sea, que es una cuestión que, como todo el mundo puede comprender, pues no está en la mano, no ya de la Confederación del Guadiana o de la Confederación del Tajo, sino que en definitiva es una cosa del marco legal establecido. Por lo que se refiere a las tarifas oficiales, a las tarifas de los organismos que se encargan de la gestión del agua, existe un marco legal, volvemos a lo mismo, o sea, nosotros nos tenemos que sujetar a esa regulación. Está fijado por la Ley de Aguas. El texto actualmente vigente es el artículo 114, el texto refundido 2001. Tampoco es que haya habido mucha variación con relación a los textos originales del año 85. Y el desarrollo legislativo se hace en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, concretamente los artículos del 296 al 312. El texto se aprobó en el año 1986, o sea, esto ya tiene una cierta antigüedad. Estamos hablando ya de 38 años, ¿no? Parece, ¿no? No, 28 años de vigencia, aunque se ha modificado posteriormente, la última vez en abril de 2005. De hecho, hay una última modificación que afecta al régimen económico financiero, que es de diciembre del año pasado. Todo esto son interpretaciones que se van haciendo en base a sentencias que emanan de los tribunales y a todo este tipo de circunstancias. Hay que tener en cuenta que la traducción de todo esto al final son liquidaciones que se realizan a personas físicas. Nosotros como Guadiana emitimos por cerca de 30.000 liquidaciones individuales, y cada una de esas liquidaciones individuales es un acto económico que está sujeto a las posibles reclamaciones por parte del usuario particular. Como se pueden imaginar, hay una casuística grandísima, porque eso es recurrible en primera instancia en reposición. Se va al Tribunal Económico Administrativo Provincial, o al central en su caso, si digamos como resultado lo del provincial, y al final todo esto es objeto se puede ser objeto de recurso contencioso administrativo. O sea que en definitiva todo esto al final, el marco legal, está sujeto a todo este tipo de avatares y a todo este tipo de circunstancias que se producen, pero el básico es este. Ese marco legal establece dos conceptos para el cobro de lo que son lo que tradicionalmente llamamos tarifas de agua, ¿no? Que son, en primer lugar, el canon de regulación, que se refiere a aquellas obras de regulación. Esto, aquí parece que las obras de regulación son presas. No son solo presas. Las obras de regulación son obras que, por sus características, tienen una componente que no está ligada a un sistema de explotación concreto. De hecho, nosotros aquí tenemos ejemplos de obras de canon de regulación que no son propiamente presas. Por ejemplo, canales o grandes tuberías de distribución. Y, en segundo lugar, la tarifa de utilización del agua, que se refiere a otras obras hidráulicas específicas. El concepto del pago que se produce es para compensar la aportación del Estado y atender los gastos de explotación y conservación de las obras. Esto es muy importante. Yo creo que eso los que llevamos cierto tiempo en esto enseguida, y cualquiera de los interlocutores lo entiende, pero muchas veces en el lenguaje coloquial hablamos de cobrar el agua. El agua no se cobra. Lo que se cobra es, digamos, lo que cuesta hacer las obras necesarias para ponerla a disposición de determinados particulares y los gastos de explotación y de mantenimiento de esas obras.
Es importante señalar que hay muchas veces que también se dicen, oiga, es que yo ¿por qué voy a pagar el agua si esto lo hace el Estado? Cuando el Estado hace carreteras, las carreteras las pagamos entre todos, tal. Claro, aquí lo que sucede es que se entiende que hay un beneficio particular de una serie de personas que son de las que disponen de un agua que se le pone a su disposición mediante la construcción de unas obras que se han pagado con el común, a través del Estado. Entonces, ese es un poco el concepto. Aquí siempre hay una disquisición típica en los temas estos tributarios diciendo si esto es una tasa o es un impuesto. Bueno, pues ahí yo lo dejo un poco porque tampoco es una cuestión mía, pero sí que efectivamente todo esto tiene, y ya digo que tiene una casuística muy, muy compleja, ¿no? Aquí lo importante de esto es señalar que esto compensa la aportación, es decir, la construcción y los gastos de explotación y conservación de las obras que permiten el riego. La distribución de estos gastos, porque evidentemente las obras al final permiten muchas cosas, o sea, hay obras que benefician a una gran multiplicidad de usuarios, aquí se ha hablado del riego, hay abastecimientos, hay otro tipo de usuarios. Yo alguna vez en alguna cuestión de este estilo he hablado del metausuario, que es el usuario que no es tan claro. Metausuarios son, por ejemplo, los pescadores. Los pescadores hacen uso de las obras, desde luego de las de regulación, y esos no está claro cómo entran en todo este negocio. Otra gente que entra son los señores que tienen explotaciones turísticas, que es evidente que el hecho de que haya planos de agua, que haya obras, que tal, todo eso ¿cómo se come? Bueno, pues ahora mismo no se come de ninguna manera en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero eso, de alguna manera, pues es verdad que a lo mejor habría que plantearlo. Ese tipo de beneficios, que son unos beneficios que no son unos beneficios tan tangibles como puedan ser en el caso del abastecimiento, de las industrias o de los riegos, que son los que tradicionalmente conforman los paganos, nunca mejor dicho, de esta cuestión, pues hay otra serie de señores que también se benefician y que desde luego no son paganos, por lo menos de una manera directa. Eso seguramente habría que plantearlo. Entonces, lo que dice la ley es que la distribución de esos gastos se debe de realizar con criterios de racionalización del uso del agua. Es decir, se pretende que el agua se use bien. Oiga, es un recurso escaso y, por tanto, parece evidente que hay que hacer las cosas bien hechas. La equidad en el reparto de las obligaciones. Eso, en el caso del agua, pues parece que una forma de mantener la equidad es decir, oiga, el que consume más debe de pagar más. Eso parece que es razonable, ¿no? Y la autofinanciación del servicio. Esto también es importante. Antes se ha hablado, en algún caso, cuando se habla de cuestiones del ministerio, de nuestro ministerio, pero la parte de Agricultura, se habla de la consejería, se habla de la existencia de unas subvenciones de algo a fondo perdido. Desde luego, en la cuestión estatal no hay nada a fondo perdido. O sea, en las tarifas tienen que ir a recuperar todos y cada uno de los gastos que se han producido en el proceso. Cada uno de estos dos apartados de canon de regulación y de tarifa de utilización, según se establece en la ley, tiene tres conceptos que son los que digamos, por los que se cobra. Un primer concepto es los gastos de funcionamiento y conservación en el total previsto. Esto es muy importante. En la ley de aguas del año 85 establece un mecanismo que es un mecanismo de cobro de establecimiento de gastos por un procedimiento presupuestario. Es decir, nosotros prevemos los gastos que va a haber y esos gastos que prevemos que va a haber son los que conforman la tarifa del año del que se trate. Es decir, hay una previsión de gastos. Entonces, se prevé qué gastos de funcionamiento va a haber en una obra, por ejemplo, en una presa, pues gastos de personal, gastos de energía eléctrica, gastos de mantenimiento, todo ese tipo de gastos se suman. Pero eso es una previsión de gasto, ¿eh? Además de eso, hay otra previsión de gasto que también se introduce, que son los gastos de administración del organismo gestor. Estos apartados A y B es muy sencillo. Los gastos A, y todos ustedes, que seguramente muchos de ustedes tienen explotaciones agrarias, los gastos A son los gastos directos y los gastos B son los gastos indirectos. En nuestro caso, los gastos A son los directos de cada una de las obras y los gastos B son los indirectos que corresponden a los gastos de administración del organismo, es decir, la organización del organismo que permite la existencia de esas cuestiones. Y luego, además de esto, hay una amortización típica de gastos de inversión. Lo que costó la obra, pues se repercute al 4%. El 4% de lo que costó la obra se mete en la tarifa cada año. Y aquí
destaco un poco esta cuestión que pone, incluyendo los gastos motivados por la redacción de los proyectos, la construcción de las obras principales y complementarias, las expropiaciones e indemnizaciones necesarias y, en general, todos los gastos de inversión, sean o no de primer establecimiento. Esto es, digamos que lo que nos tiene que quedar es que lo que se cobra es todo, o sea, no hay ninguna subvención, no hay ninguna cuestión, o sea, aquí toda la obra se tiene que repercutir a los usuarios, ¿de acuerdo? Luego, esto sería como se prevé. Son todos gastos previstos. El apartado C realmente no es gasto previsto. Ahí se conoce cuánto costó la obra y lo que se repercute cada año es el 4% de esa inversión. Y ahora la ley dice, a esa cantidad que se ha deducido de esa manera, sumando las previsiones de gasto, se añadirán las diferencias o en más o en menos que pudieran resultar entre las cantidades previstas para el ejercicio anterior y los gastos realmente producidos. Aquí lo que introduce la ley es el mecanismo de la liquidación. Puesto que yo las tarifas las calculo en base a la previsión de gastos, al año siguiente ya sé lo que me he gastado de verdad en el ejercicio anterior. Bueno, pues lo que hago es una resta. ¿Cuánto me he gastado en el ejercicio anterior con relación a lo que había previsto gastar? Y esa diferencia la añado a la previsión de gastos de este año. Esa cuestión de la liquidación introduce un efecto que ya se ha señalado antes, que claro, es un poco peculiar, porque nosotros podemos decir, oiga, este año yo preveo unos gastos, que son los que son y me sirven para la tarifa de este año. Al año que viene yo preveo unos gastos que serán diferentes en función de la evolución de las circunstancias y si, digamos, que a efectos de pura previsión, pues uno puede plantearse y dice, bueno, pues la previsión se hará de acuerdo con el coste de la inflación, ¿no? Dice, oiga, pues este año he previsto unos gastos de X, el año que viene pues puedo prever unos gastos de X más la inflación. Pero por el medio se ha introducido este efecto y es que tengo que introducir en la tarifa del año siguiente la liquidación, es decir, la diferencia entre lo que preví el año pasado y lo que de verdad me gasté el año pasado. Esto además complica enormemente el tema porque hace que yo no pueda ponerme a calcular la tarifa de este año hasta no tener liquidada la del año anterior, porque uno de los componentes de la tarifa de este año es la liquidación del año anterior. Esto tiene también una importancia relativa, bueno, relativamente grande, quiero decir. Bueno. Hasta ahora hemos visto lo que son los criterios de tipo general, es decir, eso es lo que dice la ley, y la ley obliga a todo el mundo, a toda la cuestión. ¿Qué sucede? Que luego hay, digamos, una serie de matizaciones que pueden ser diferentes de unas confederaciones a otras. Y yo en esta lo que pretendo es poner un poco de manifiesto qué cosas, digamos, hay específicamente en el Guadiana, que no quiere decir que no las haya en otros sitios, pero qué cosas se aplican específicamente en el Guadiana del margen que dentro de la ley queda para la interpretación que hay que realizar, ¿no? Bueno, en primer lugar, la Confederación del Guadiana tiene establecida una tarifa binomia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la tarifa se cobra en base al consumo de cada uno de los usuarios. Y no se cobra en base a la superficie, sino en base al consumo. En base al consumo, lo que tiene que ver, la parte que tiene que ver con gastos, mientras que la parte que tiene que ver con amortización de obras sí se cobra como superficie. Por eso es una tarifa binomia, es decir, tiene dos componentes. Uno paga una parte de la tarifa en función de lo que ha consumido y otra parte de la tarifa en función de la superficie. La parte de la superficie corresponde a la, digamos, a la obra. Parece que esto tiene sentido, ¿no? Un señor paga en función de la superficie que tiene, porque se supone que la obra, la parte alícuota que le toca pagar, tiene, digamos, si tiene más superficie, parece que hace más uso de la obra, por decirlo así. Y en cuanto a los gastos, paga en función de la parte alícuota de consumo que realiza. Toda la cuestión que tiene es que hay, aunque no lo parezca, pero efectivamente la consecuencia que tiene esto es que luego hay que hacer una segunda liquidación. Una segunda liquidación que ya no es una liquidación en términos económicos, sino en términos de consumo. Como las cosas se hacen con una previsión de gasto, se hacen con una previsión de gasto basada en una previsión de consumo. Es decir, yo preveo que me voy a gastar 10 consumiendo 600. Luego me gastaré 10, o me gastaré 11, o me gastaré 9. Y al año siguiente tendré que añadir el 1 que me he gastado de más este año o restar el 1 que me he gastado de menos. Pero además, yo he previsto que voy a consumir 600. Si en lugar de consumir 600 consumo 610 o consumo 590, como la tarifa se establece, digamos, en función del consumo producido, eso origina una segunda liquidación. Eso nos lo apuntamos mentalmente también. Entonces, esto complica también el asunto, porque hace que cada tarifa lleve aparejada una doble liquidación, una liquidación económica y una liquidación de consumos. Otro tema específico que tenemos en el Guadiana
es el que consideramos al Estado como un usuario principal de la regulación. Eso, en la intervención que he realizado, que me ha parecido en el uso de la palabra, del Tajo, lo ha dejado ahí al final, en una de las cuestiones, diciendo que la tarifa de la Confederación se paga el 100% del canon de regulación, exceptuando un 20% que la Confederación descuenta como cuestión de laminación o algo parecido. No, pero me refiero que se paga el 92% del canon los usuarios de riego, del restante, del 80% del total. Bueno, el 20% que en el Tajo asumen como laminación, en el caso del Guadiana asumimos el 50%. Bueno, eso es una decisión que se toma en cada confederación. ¿Esto a qué obedece? Pues esto obedece a varias causas. La primera causa es que las obras de regulación, por su propia concepción, aparte de cumplir la misión de almacenar agua para los distintos usos, también tienen un efecto de laminación y de regulación del río. Y eso hace que las condiciones mejoren en el sentido de que elimina o limita o disminuye los riesgos de que haya avenidas, que haya inundaciones, haya ese tipo de cosas. Y eso es una mejora para el común, para el conjunto de la sociedad. Ahí los beneficiarios de esa medida no son solo los usuarios del agua, es el conjunto de la sociedad. Luego hay otro tema, y es que las obras de regulación, las presas habitualmente, son unas obras muy específicas y muy puñeteras. Se tienen que hacer donde se pueden hacer. Tiene que haber unas características de cerrada, unas características fisiográficas y toda una serie de cuestiones. Y una vez que se decide hacer una obra en una cerrada, en una presa, en un sitio, a la hora de dimensionarla, pues se puede actuar como actuaría un particular, que es decir, voy a maximizar el rendimiento y el beneficio que le obtengo a esta inversión. ¿Y el particular cómo lo haría? Como lo haríamos cualquiera de nosotros cuando tomáramos una decisión privada, que es maximizar la ratio beneficio-coste, el beneficio que obtengo en base al coste que asumo. Sin embargo, cuando el Estado dimensiona una obra hidráulica, no utiliza ese criterio de la máxima relación beneficio-coste, es decir, sacarle el mayor rendimiento a cada peseta. Lo que hace es maximizar la utilidad, es decir, lo que trata es de obtener el máximo beneficio posible. Eso, si lo pensamos un poco, no coinciden. De hecho, no coinciden porque si nosotros nos paramos en el máximo beneficio-coste, nos quedamos un poquito más cortos en el dimensionamiento de la obra que si dimensionamos con el máximo beneficio. Eso hace que las obras hidráulicas estén sobredimensionadas con relación a lo que haría un particular. Es decir, si un particular construye una presa en el mismo sitio donde lo hace la Administración, el particular llegaría a la conclusión de hacer una presa un poquito más baja. Bueno, un poquito o bastante más baja. Por esa cuestión, se entiende que el hecho de que la Administración construya la obra de acuerdo con el criterio de máxima utilidad en lugar de con el criterio de máxima relación beneficio-coste, hace que ese sobrecoste, por decirlo así, no sea en principio trasladable a los usuarios y justifica en parte ese 50% de la totalidad de los apartados A y B del canon que no se trasladan a los usuarios. Bueno, no se traslada ni el 50% de los apartados A y B, ni por supuesto del C, claro. Bueno, esto ya nos lleva un poco. ¿Qué problemáticas específicas tenemos en el Guadiana? Pues las problemáticas específicas son las que se deducen de la problemática general de las tarifas, que claro, pues evidentemente a nadie le gusta pagar, y eso es evidente, y luego además de la complicación técnica que supone el hecho de que cada año tengamos que hacer una doble liquidación, que tiene que ver con la diferencia entre los gastos previstos y los realmente producidos, y con la diferencia entre los consumos previstos y los realmente producidos. Esto además... Esto lo que origina al final es un efecto diente de sierra. Y esto lo vamos a entender todos de una manera muy sencilla. Nosotros prevemos hoy lo que vamos a hacer, por ejemplo, en 2015. Dice, bueno, pues en 2015 hoy voy a tener unos gastos de 100. Y como voy a tener un consumo de 100, voy a poner la unidad de consumo a 1. Lo entendemos todos, ¿no? Muy bien. Luego llega el 2000, luego llega el año que viene. Y en lugar de gastarme 100, me gasto 90. Porque ha venido una primavera mojadita y no ha hecho falta gastar más. Y hemos gastado 90, ¿vale? Y resulta que el precio que le habíamos puesto, os recuerdo que era de 1, ¿vale? Y luego, de gastos, imaginémonos que lo hemos hecho muy bien y hemos acertado. Y nos hemos gastado los mismos 100 euros que teníamos previsto gastarnos. Al final, cuando llegue la hora de poner al cobro esa tarifa, cobraremos 90. Porque como solo se han gastado 90 y ya hemos puesto un precio de una unidad por metro cúbico consumido, cobraremos 90. Como nuestros gastos han sido de 100, nos faltan 10. Al año siguiente tendremos que meter esos 10 como primer sumando de la tarifa. Si ese año suponemos que las cosas se han dado parecidas, prevemos un gasto de 100 metros cúbicos y prevemos unos gastos de 100 euros, pues ese año el precio no será 1, será
1 y un poquito, porque a esos 100 que hemos previsto le tenemos que poner los 10 que venían del año anterior, ¿vale? Y ahora supongamos que ese año tenemos una primavera atroz, que no llueve nada, que viene la cosa fastidiadísima. Y entonces tenemos un consumo, del lugar de los 100 que habíamos previsto, pues nos gastamos 120. Y resulta que además, como hemos tenido una primavera complicada y hemos tenido que empezar a regar antes de lo previsto, el personal ha empezado a trabajar antes, ha habido más gastos de dietas, de kilometraje, de no sé qué, de sobresueldos, de horas extraordinarias, y en lugar de gastarnos 100, nos hemos gastado 120. Pues eso, que teníamos un precio de 1,1, hemos gastado 120 y además hemos gastado más de lo previsto. Si echamos la cuenta, al final vamos a recaudar 140 y al año siguiente, si volvemos a suponer que vamos a tener unos gastos de 100, tendremos que descontar los 40 que teníamos de haber recaudado de más el año anterior. Yo no sé si ha quedado muy claro, pero entiendo que más o menos cogen la idea. Bueno, pues eso al final a lo que conduce es a este tipo de gráfico. Ahí se ve la evolución del importe total tarifado en las zonas oficiales desde el año 2007 al 2014. Debo de llamar la atención de que lo correspondiente a los años 2013 y 2014, como figura en la parte baja del gráfico, son previsiones. Porque en el 2013 y en el 2014, a día de hoy, recaudaremos estas cantidades cuando se pase al cobro, y ahora comentaré otra de las circunstancias, siempre que consumamos lo que estaba previsto consumir, ¿vale? Y siempre que cuando cerremos el ejercicio económico de 2013, que a día de hoy no está cerrado, a pesar de que estamos ya casi a final de mes, pero bueno, ya saben ustedes que los cierres de los ejercicios económicos y desde luego la administración pues se producen dentro del primer trimestre, habitualmente mucho más cerca del 30 de marzo. Bueno, pues cuando cerremos el ejercicio económico 2013 sabremos, primero, lo que hemos consumido. Lo que había previsto consumir eran 825 millones de metros cúbicos, pero al final lo que habremos consumido de verdad será alguna cifra, probablemente un poquito más o un poquito menos, no lo sabemos. Todavía no tenemos cerrados los datos totales de consumo del año 2013, ni desde luego tenemos cerrados los datos económicos. O sea que estas dos cifras son previsiones. De aquí para atrás sí que es todo real. Y ahí, como vemos, tenemos años en los que hemos pasado al cobro 15.622.000 euros y ha habido años en los que hemos pasado al cobro 21.600.000 y pico euros. Si vemos los años que se cobra poco, al año siguiente sube. Esto es lo que yo llamo un efecto paradójico, que realmente habría que llamarlo perverso. Porque este efecto, con el sistema lo que produce es que si un año se consume mucha agua, lo que va a suceder es que la tarifa ese año se va a recaudar mucho dinero. Como ese dinero que se recauda va a exceder los gastos que se produjeron, al año siguiente hay que devolver. Es decir, es muy fácil que después de un año de mucho consumo, la tarifa del año siguiente baje. Con lo cual, cuéntenme cómo hacemos equidad y cómo hacemos racionalización con eso. Pero es el sistema que hay establecido legalmente. También debo llamar la atención acerca de otro tipo de circunstancias que se dan, que esas sí que son también un poco peculiares. Aquí se ve una bajada brutal entre los años 2010 y 2011, desde los 19.923.000 euros a los 13.826.000. Este efecto, todos nos acordaremos. Nosotros efectuamos las inversiones, y en todo esto van previstas las inversiones de conservación y de mantenimiento, en el último trimestre del año, por motivos obvios. Las zonas regables no podemos entrar a trabajar antes de que termine el riego, antes del mes de octubre. Y en el año 2010 nosotros teníamos una previsión de gasto, una previsión de inversión de 6 millones de euros en nuestro capítulo 6. Sin embargo, el día 23 de mayo, en el Parlamento de la Nación, hubo una intervención del presidente del Gobierno que, en el marco de los problemas de deuda, lo que hizo fue establecer una indisponibilidad de crédito brutal. Lo que hizo fue pegar un recorte salvaje a los gastos de la Administración, como es lógico, ¿no? Y eso lo que hizo fue que nosotros, esos 6 millones de euros que teníamos previsto gastar en el año 2010, en el mes de mayo nos enteramos de que no podíamos gastarlos. Y evidentemente no los gastamos, pero eso estaba en la previsión de gasto. ¿Qué sucedió? Pues que evidentemente eso se puso al cobro. Se puso al cobro esa previsión, se había previsto gastar y estaba en las tarifas aprobadas, se puso al cobro. Claro, al año siguiente, como ese dinero no se había gastado, hubo que devolverlo en tarifa. Y tarifariamente hablando, pues eso supone ese viaje de casi 6 millones de euros. ¿Qué sucede al año siguiente? Pues al año siguiente nosotros prevemos más o menos unos gastos similares, pero es que el año anterior hemos tenido esa bajada. Pues volvemos otra vez a las cifras habituales de lo anterior. Eso explica un poco este tipo de dientes de sierra. He puesto el valor medio que corresponde a todos estos años y, hombre, también es verdad
que si miramos solamente las dos últimas cifras, desde el año 2007 al 2014, pues estamos hablando de unas variaciones relativamente pequeñas, no hay unas grandes esas. He puesto también los datos de consumo, porque aunque pudiera parecer lo contrario, en zonas donde no ha habido grandes variaciones en cuanto a la superficie total regada, esto corresponde, estamos hablando en zonas oficiales, esto más o menos, para que se hagan una idea, corresponde a un total de unas 125.000 hectáreas, de las cuales el 90% son de gravedad y solo un 10% son de riego a presión. Realmente hay más riego a presión de ese 10%, pero la parte de riego a presión que hay metida no tiene repercusión eléctrica porque la asumen ellos directamente. O sea que a todos los efectos, esto es como si fueran 125.000 hectáreas, de las cuales el 90% son de gravedad y el 10% son de riego por presión. Y ahí se ve que es que los consumos no son iguales todos los años, ni mucho menos. Tenemos años de 817 millones de metros cúbicos de consumo y tenemos años de 984 millones. Hay una diferencia de 170 millones que representa prácticamente un 20%. Y eso tiene una traducción tarifaria, porque ese 20% se aplica un precio que está aprobado con anterioridad al tema. Muy bien, pues ese era un poco el asunto. Muchas gracias.